La muerte llegó a la casa de Carmela Ruiz una noche de febrero de 1947, no con el dramático estruendo de un accidente, sino con el terrible silencio de un hombre que deja de respirar mientras duerme. Su esposo, Tomás, de apenas 34 años, con una vida marcada por el trabajo en los cañaverales, simplemente cerró los ojos después de cenar y nunca los volvió a abrir. No hubo tiempo para despedidas, ni palabras de cariño, ni advertencias, solo el peso muerto de un cuerpo enfriándose junto a ella en la estera de paja, mientras afuera cantaban los grillos, ajenos a la tragedia que acababa de destrozar un mundo entero. Carmela despertó al amanecer y supo de inmediato que algo andaba mal. El pecho de Tomás no subía ni bajaba con el ritmo constante que había escuchado durante 12 años de matrimonio. Le tocó el rostro, y la frialdad de su piel confirmó lo que su corazón se negaba a aceptar. Permaneció inmóvil durante largos minutos, sosteniendo la mano sin vida de su esposo, sintiendo cómo el sol comenzaba a filtrarse por las grietas de la choza de adobe, iluminando cruelmente la realidad que prefería negar. No gritó, no lloró todavía. Simplemente se sentó junto al cuerpo, acariciando el cabello negro de Tomás, memorizando cada detalle de su rostro antes de que la tierra lo reclamara para siempre. Los niños se despertaron uno a uno. Roberto, el mayor de 11 años, fue el primero en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entró en la habitación con la pequeña Lucía, que lloraba pidiendo leche, y se detuvo en la puerta al ver la escena. No hizo preguntas. A sus 11 años, la pobreza ya le había enseñado el lenguaje de la muerte. Simplemente se dio la vuelta y sacó al patio a sus hermanos menores, los gemelos Sofía y Carlos, distrayéndolos con juegos mientras su madre hacía lo que tenía que hacer. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. El entierro fue rápido y barato, como todos los entierros de pobres. El cura del pueblo, un hombre cansado que había visto morir a demasiados jóvenes por enfermedades que el dinero podría haber curado, murmuró las oraciones mecánicamente mientras Carmela y sus 4 hijos yacían bajo el sol abrasador del mediodía. No había ataúd de madera pulida, solo una estera de paja envuelta alrededor del cuerpo, colocada en un hoyo cavado por las manos callosas de 3 vecinos a quienes Tomás había ayudado en la cosecha. La tierra cayó sobre el bulto con un golpe sordo y final que hizo a Sofía estallar en lágrimas por primera vez, aferrándose a las faldas de su madre. Carmela miró la tumba con los ojos secos. Las lágrimas vendrían después, cuando la oscuridad le permitiera derrumbarse sin testigos. Por ahora debía mantenerse fuerte, porque sabía que lo que vendría después sería peor que la muerte misma. Tomás había trabajado como aparcero en las tierras del señor Villarreal, un hombre gordo de manos suaves que fumaba puros caros y trataba a sus peones como animales de carga. La casa donde vivían, una choza de adobe con techo de palma que apenas resistía las lluvias, no era suya. Pertenecía a la hacienda, y sin un hombre que trabajara la tierra, Carmela y sus hijos no tenían derecho a quedarse. La sentencia llegó 3 días después del funeral. Don Villarreal envió a su capataz, un hombre delgado de bigote ralo y ojos de serpiente que masticaba tabaco constantemente, escupiendo jugo marrón al suelo. Se quedó en la puerta de la choza sin quitarse el sombrero, mirando a Carmela con una mezcla de fingida lástima y cruel satisfacción. «Señora Ruiz», dijo arrastrando las palabras, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «El señor Villarreal me manda a decirle que tiene hasta el domingo para desocupar la casa. Necesitamos la casa para el nuevo aparcero que viene con su familia desde Jalisco. ¿Entiende? Sin un hombre que trabaje, no hay razón para que se quede». Carmela sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Era jueves. Tenía 3 días para encontrar un milagro o terminar en la calle con 4 bocas que alimentar. «Señor», empezó con voz temblorosa, tragándose el poco orgullo que le quedaba. «Mis hijos son pequeños, pero puedo trabajar, puedo lavar la ropa, cocinar, limpiar,
Déjame quedarme, aunque sea en el cuarto de atrás, el que usan para guardar las herramientas. No necesitamos mucho espacio». El capataz rió, una risa seca y desagradable que dejó al descubierto sus dientes amarillentos. «¿Quiere trabajar? Mire, señora, don Villarreal no necesita lavanderas, necesita brazos fuertes para el campo. Y esos niños suyos ni siquiera sirven para espantar pájaros. El domingo, señora. Si sigue aquí para el lunes, enviaré a los muchachos a sacarla, ¿entiende?» Se fue sin esperar respuesta, dejando una nube de polvo y un olor rancio a tabaco flotando en el cálido aire de la tarde. Carmela se quedó en la puerta, observando al hombre alejarse por el camino de tierra, sintiendo el pánico subirle por la garganta como una mano invisible que intentaba estrangularla. Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados en la colchoneta que compartían con su padre, Carmela se sentó afuera bajo la fría luz de la luna, haciendo cálculos que no cuadraban. Tenía 19 pesos y 50 centavos, todo lo que había logrado ahorrar, escondido en una lata de café enterrada bajo las piedras de la chimenea. Era una fortuna para ella, pero una miseria para el mundo. No le alcanzaba ni para alquilar la habitación más miserable del pueblo. No le alcanzaba para el autobús que los llevara a otra ciudad donde tenía familia. No le alcanzaba para nada, excepto quizás para la comida de 2 semanas, si racionaba cada tortilla y cada puñado de frijoles. El peso del mundo cayó sobre sus hombros esa noche. Por primera vez desde la muerte de Tomás, Carmela lloró. Lloró en silencio, cubriéndose la boca con su chal para que los niños no la oyeran, con sollozos que le desgarraban el pecho y le quemaban la garganta. Lloró por su esposo muerto, por sus hijos hambrientos, por la injusticia de un Dios que permitió que una madre trabajadora terminara en la calle. Lloró hasta agotar sus lágrimas, solo un frío vacío en el pecho y una férrea determinación nacida de la pura desesperación. No iba a dejar que sus hijos murieran de hambre. Haría lo que fuera necesario, cargaría con lo que fuera necesario, iría a donde fuera. Aunque tuviera que arrastrarse sobre cristales rotos o vender su alma al mismísimo diablo, encontraría un techo para Roberto y proteger a Sofía, Carlos y a la pequeña Lucía. Esa promesa silenciosa, hecha bajo las estrellas indiferentes, fue lo único que le dio fuerzas para levantarse y afrontar el amanecer que se acercaba con la velocidad implacable de una sentencia de muerte. El viernes por la mañana, Carmela dejó a los niños con la vecina, una viuda anciana que apenas podía caminar, pero tenía un corazón bondadoso, y bajó al pueblo con los 19 pesos guardados en el pecho y la esperanza colgando de un hilo. Recorrió las polvorientas calles de San Miguel de las Tunas, tocando puertas, pidiendo trabajo, ofreciéndose a cualquier cosa que le permitiera alquilar una habitación. Pero las puertas se le cerraban en las narices una tras otra, a veces con disculpas educadas, a veces con silencios incómodos y otras con crueldad descarada. «No necesitamos ayuda», le decían. O peor aún, ¿una viuda con 4 hijos? ¡Ay, señora, qué carga! Será mejor que encuentre a un hombre que se responsabilice. Como si fuera así de fácil. Como si los hombres buenos cayeran del cielo como la lluvia. Al mediodía, Carmela estaba agotada y desesperada. Sentada en un banco del parque, a la sombra de un antiguo laurel, observaba a las mujeres del pueblo ir y venir del mercado con sus cestas llenas de verduras y carne, viviendo vidas que le parecían imposiblemente lejanas. Se preguntaba, con una amargura que le sabía a metal en la boca, si valía la pena seguir luchando o si sería más misericordioso llevar a sus hijos al río y acabar con todo de una vez. Pero esos oscuros pensamientos se desvanecieron al oír su nombre. ¿Carmela? ¿Carmela Ruiz? Levantó la vista y vio a don Esteban, el vendedor del mercado, un hombre bajito y panzón con gafas gruesas que siempre le había vendido azúcar morena y maíz a crédito cuando Tomás se retrasaba en el pago. Se acercó lentamente, secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. «Don Esteban», respondió ella, levantándose rápidamente y alisándose la falda arrugada con manos nerviosas.
Buenos días. Me enteré de lo de Tomás, dijo el hombre con una voz llena de genuina tristeza. Lo siento mucho, niña. Era un buen hombre, uno de los pocos que pagaba sus deudas. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Carmela sintió que se le cerraba la garganta de nuevo, pero se obligó a hablar. Me sacan de casa el domingo, don Esteban. Busco trabajo o lo que sea, pero nadie necesita ayuda. Si sabe de alguien que... El tendero la interrumpió rascándose la barbilla pensativo. Mira, no tengo trabajo para ti en la tienda, pero... Hay algo. No sé si te interesaría. Es extraño. Carmela se aferró a esa palabra como un náufrago a un trozo de madera a la deriva. ¿Qué? Lo que sea, don Esteban. Lo que sea. Don Esteban miró a su alrededor como si temiera que alguien lo oyera. Luego se inclinó hacia ella, bajando la voz. Hay una casa. Está en el Cerro de las Ánimas, a 1 hora de camino hacia el norte. Lleva años abandonada, desde que murieron sus dueños, la antigua familia Romero. Nadie la quiere. Dicen que está maldita, que se oyen cosas extrañas por la noche, gritos, lamentos. Solo supersticiones, si me preguntas, pero la gente tiene mucho miedo. Carmela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no lo demostró. ¿Y? Y el hijo de Romero, que vive en la capital, quiere deshacerse de ella. Dice que está harto de pagarle al cuidador para que la tenga cerrada. Me pidió que le buscara un comprador. Es una casa de adobe con 2 habitaciones y un patio. El techo está un poco deteriorado, pero aguanta. Tiene su propio pozo. El terreno circundante es bueno para cultivar hortalizas. El corazón de Carmela empezó a latir más rápido. ¿Cuánto quiere? Don Esteban hizo una mueca. 500 pesos. Su mundo se derrumbó de nuevo. 500 pesos. Podría trabajar 10 años y aún así no ganar tanto. Pero entonces el tendero continuó, viendo la desesperación en su rostro. Pero escucha con atención, Carmela. El hombre está desesperado. La casa se está cayendo a pedazos y nadie, absolutamente nadie, se atreve a comprarla. Creo que si le ofreces 50 pesos, quizá 200, la dejará ir. Solo quiere deshacerse de ella antes de que se derrumbe y lo hagan responsable de una muerte. 50 pesos. Carmela tenía 19 años, pero la diferencia entre la calle y un techo era negociable. ¿Puedes llevarme a verla? Don Esteban dudó, mirándola con una mezcla de admiración y preocupación. ¿De verdad quieres ir? Carmela, la gente no miente. En esa casa pasan cosas raras. Mi amigo, que pastorea cabras por allí, dice que por la noche se oyen gritos espeluznantes. Gritos que vienen del subsuelo, como si alguien estuviera enterrado vivo. Carmela pensó en el domingo. Pensó en el capataz arrastrándola del pelo mientras sus hijos lloraban. Pensó en dormir bajo los puentes con Lucía en brazos, expuesta a borrachos y perros callejeros. Pensó en ver morir de hambre a Roberto, Sofía y Carlos, uno a uno, porque no tuvo el valor de enfrentarse a los gritos en la oscuridad. «Llévame», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a don Esteban. «No creo en fantasmas, creo en el hambre y el frío. Y prefiero vivir con fantasmas que ver morir a mis hijos en la calle». El sendero al Cerro de las Ánimas era un sendero estrecho y pedregoso que serpenteaba entre matorrales espinosos y chumberas gigantes, ascendiendo gradualmente hasta una elevación rocosa que dominaba el valle. Don Esteban había pedido prestado un burro para cargar algunas provisiones. Así Carmela no tendría que caminar todo el camino cargando a Lucía, pero ella insistió en caminar, ahorrando la energía del animal para el regreso. Los niños la seguían en fila india, silenciosos y serios, percibiendo la tensión en el ambiente pero sin atreverse a preguntar. Roberto caminaba delante, ayudando a su madre a despejar las ramas bajas de los mezquites. Los gemelos, Sofía y Carlos, se tomaban de la mano, tropezando de vez en cuando con piedras sueltas, pero sin quejarse. Lucía, atada al pecho de Carmela con un chal, dormitaba con la cabeza apoyada en su madre, ajena al destino que se decidía a cada paso. A medida que ascendían, el aire se hacía más fresco y el silencio más profundo.
Los pájaros cantaban menos allí arriba, y los insectos parecían evitar la zona. Don Esteban caminaba delante con el burro, señalando de vez en cuando una piedra que marcaba el camino, murmurando indicaciones más para sí mismo que para ella. Por aquí, después de esta curva podrás verlo. Y entonces la vieron. La casa parecía una aparición sólida y melancólica contra el cielo azul del atardecer. Era una estructura de adobe de una sola planta, con sus gruesos muros, antes encalados, pero ahora revelando el tono terroso del barro desnudo, manchado por el tiempo y la lluvia ácida. El techo de tejas rojas se había derrumbado parcialmente en una esquina, dejando expuestas vigas de madera que apuntaban hacia el cielo como costillas rotas. Las ventanas, dos a cada lado de la puerta principal, estaban tapiadas con tablones toscamente clavados, lo que le daba a la casa la apariencia de un rostro ciego y hosco. Un muro bajo de piedra rodeaba lo que había sido un patio, ahora cubierto de maleza seca y arbustos espinosos. Un pimentero crecía torcido junto a la entrada, con sus ramas colgando sobre el tejado como brazos artríticos, intentando alcanzar algo. El pozo que don Esteban había mencionado se alzaba en el centro del patio, un círculo de piedras con el borde agrietado, cubierto por una tapa de madera podrida. El lugar resumaba abandono y tristeza, pero Carmela no vio fantasmas. Vio paredes que podían repararse, vio un techo que podía arreglarse, vio tierra que podía sembrarse, vio un hogar. Aquí está, anunció don Esteban innecesariamente, deteniéndose a pocos metros de la entrada como si una línea invisible le impidiera acercarse. La casa Romero, aunque ahora todos la llaman la casa de los gritos. Carmela sintió un escalofrío al oír el nombre, pero lo ignoró. Caminó hacia la puerta, cerrada con un candado oxidado que colgaba de una anilla de hierro. Don Esteban sacó una llave del bolsillo y la siguió con pasos vacilantes, murmurando una oración en voz baja. «Que Dios nos proteja», susurró mientras introducía la llave en la cerradura. Resistió un instante, atascada por años de óxido, pero finalmente cedió con un clic seco. Don Esteban empujó la puerta, que se abrió hacia adentro con un largo y escalofriante crujido de bisagras que no habían sido engrasadas en una década. La oscuridad del interior los miraba fijamente como una boca abierta. El olor que emanaba de la casa golpeó a Carmela en la cara. Humedad, moho, excrementos de murciélago y algo más indefinible. Algo rancio y desagradable que le revolvió el estómago. Don Esteban encendió una lámpara de aceite que había traído y entró primero, iluminando el espacio con mano temblorosa. El interior era más grande de lo que Carmela esperaba. La sala principal era enorme, con un suelo de tierra compactada cubierto de polvo y escombros. Telarañas colgaban del techo como velos grises, y había marcas oscuras en las paredes que podrían haber sido manchas de agua o algo más. Una chimenea de piedra ocupaba un rincón, cuyas cenizas frías aún conservaban la forma del último fuego encendido años atrás. Dos puertas conducían a habitaciones más pequeñas al fondo. Roberto entró detrás de su madre, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Mamá, está muy sucio». «Se limpia», respondió Carmela con más seguridad de la que sentía. «Todo se limpia». Don Esteban caminó hacia el centro de la habitación, con cuidado, como si temiera despertar algo. Las habitaciones traseras son mejores. Ahí dormían los ancianos. El techo está intacto de ese lado. Aquí arriba es donde se derrumbó, ¿ven? Señaló el techo donde efectivamente faltaban varias tejas y las vigas estaban expuestas al cielo que se oscurecía. Carmela lo inspeccionó todo con ojo crítico. Abrió la puerta de una de las habitaciones traseras y encontró un espacio pequeño pero seco con ventanas que daban al patio trasero. La otra habitación era similar. Ambas tenían huellas en el suelo polvoriento, marcas recientes que la inquietaron por un momento, pero don Esteban le explicó que el conserje venía todos los meses a comprobar si había intrusos. «¿Y el pozo funciona?», preguntó Carmela volviendo al patio.
Eso dice el cuidador. Tiene agua todo el año, agua limpia de manantial. Carmela se acercó al borde del pozo, levantó la tapa de madera con esfuerzo y miró dentro. El olor a humedad subía de las oscuras profundidades, pero no estaba podrido ni estancado. Tomó una piedra y la arrojó. Oyó el chapoteo lejano varios segundos después. Profundo, pero había agua. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Don Esteban se ponía nervioso, mirando el horizonte cada vez con más frecuencia. «Carmela, tenemos que irnos. No quiero estar aquí cuando oscurezca». Pero Carmela ya había tomado su decisión. Se paró frente al tendero con los brazos cruzados, mientras Lucía despertaba y empezaba a hacer pucheros contra su pecho. «¿Cuándo puedo hablar con el propietario?» Don Esteban parpadeó, sorprendido. «¿De verdad quieres comprarlo?» «Tengo 20 pesos», mintió Carmela exagerando un peso. «Es todo lo que tengo en el mundo. Dígale al señor Romero que se los doy para la casa. Si dice que no, le diré que me los dé, porque si no me la vende, esta casa se va a caer sola y él seguirá pagando a un portero para que vigile un montón de escombros». Don Esteban se rascó la cabeza, asombrado por la audacia de la mujer. «Bien, le enviaré un telegrama mañana temprano, pero no prometo nada». «Mientras tanto», continuó Carmela sin darle tiempo a retractarse, «me quedaré aquí esta noche, para comprobarlo, para ver si de verdad hay fantasmas o si son solo cuentos de viejas». El rostro de don Esteban palideció. «¿Qué? Carmela, no, es peligroso. ¿Y si es verdad? ¿Y si hay algo ahí?» Carmela sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de una mujer que ya no le teme a nada porque lo peor ya pasó. «Don Esteban, lo peor que me puede pasar es que me asuste un fantasma. Eso no es nada comparado con ver a mis hijos viviendo bajo un puente. Váyase en paz. Mañana por la mañana volveré al pueblo para saber la respuesta del señor Romero». Don Esteban intentó protestar, pero vio algo en los ojos de Carmela que lo detuvo. No era locura, era determinación absoluta. Suspiró, derrotado, y le dejó la lámpara de aceite, una manta vieja que había atado al burro y medio kilo de tortillas que había comprado en el mercado. «Que Dios te bendiga, muchacha», murmuró, santiguándose, «aunque sea terco como una mula». Se alejó rápidamente, tirando del burro, sin mirar atrás. Carmela lo vio desaparecer por el sendero hasta que se perdió entre las largas sombras de los mezquites. Cuando se quedaron solos, Roberto se acercó a su madre. «Mamá, ¿de verdad vamos a dormir aquí?» Carmela miró a sus 4 hijos. Roberto intentaba ser valiente. Los gemelos se acurrucaban juntos, asustados pero confiando en ella. Lucía se aferraba a su cuello. Eran todo lo que tenía en el mundo, y por ellos se enfrentaría al mismísimo diablo. «Sí, hijo, dormiremos aquí. Y mañana, si Dios quiere, esta casa será nuestra». Entraron todos juntos mientras la noche caía como una cortina negra sobre la colina de las almas. Carmela cerró la puerta tras ellos, bloqueándola con una gran piedra que encontró en el patio. Encendió la linterna y la colocó en el centro de la sala principal, creando un círculo de luz parpadeante que alejó las sombras hacia los rincones. Extendió la manta sobre el suelo de tierra más limpio que encontró y acostó a los niños juntos, cubriéndolos con sus propias faldas para que estuvieran calientes. Les dio tortillas para cenar, racionándolas cuidadosamente para que todos tuvieran algo que comer. Lucía mamaba un poco, casi sin leche, pero el contacto la tranquilizó lo suficiente como para que se durmiera. Carmela estaba sentada con la espalda contra la pared, observando la puerta, las sombras, a sus hijos. El cansancio la agobiaba, pero no podía dormir. Todavía no. Tenía que estar alerta por si alguien venía, por si algún animal salvaje intentaba entrar, por si... Pasaron las horas. Los niños dormían profundamente, exhaustos por la caminata y la emoción. El silencio en la casa era absoluto, denso, casi sólido. Carmela escuchaba su propia respiración, el crujido ocasional de las vigas de madera adaptándose al frío de la noche,
el aullido lejano de un coyote en el valle. Y entonces, justo cuando el reloj invisible en su cabeza marcaba las 2 de la mañana, lo escuchó. Un grito. No era el aullido de un animal. No era el viento silbando entre las grietas. Era un grito humano, ronco, desesperado, ahogado, que venía de abajo. De debajo del suelo de tierra donde dormían sus hijos. Carmela sintió que se le paraba el corazón. El grito se cortó de golpe, dejando un silencio aún más aterrador que el propio sonido. Esperó, conteniendo la respiración, rezando para que fuera su imaginación. Pero entonces lo volvió a oír, esta vez con más claridad. Una voz humana, débil pero inconfundible, gritando palabras que no pudo descifrar, pero que parecían una súplica, un grito desesperado de ayuda. Venía de abajo, de la tierra misma, como si alguien estuviera enterrado vivo justo bajo sus pies. Carmela se quedó paralizada, con la espalda pegada a la pared de adobe, sintiendo el frío de la noche calarle los huesos a través de la ropa empapada de sudor. El grito se había apagado, pero su eco persistía en su cabeza, mezclándose con el rápido latido de su corazón, que golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado intentando escapar. Sus ojos recorrieron frenéticamente el suelo de tierra compactada, buscando alguna señal, alguna explicación racional que le dijera que no se estaba volviendo loca de cansancio y miedo. Los niños seguían dormidos, ajenos al horror que su madre acababa de presenciar. Roberto roncaba suavemente, abrazando a Sofía con un brazo protector. Carlos se acurrucaba como un caracol, chupándose el pulgar. Lucía respiraba con el ritmo tranquilo y constante de los bebés que aún no conocen el miedo. Ver su inocencia intacta le dio a Carmela la fuerza para no salir corriendo de la casa, gritando hacia la oscuridad de la colina. Esperó. 5 minutos. 10. 20. El silencio se extendía, denso y opresivo, roto solo por el crepitar ocasional de la lámpara de aceite que empezaba a agotarse. Carmela se obligó a respirar lenta y profundamente, intentando convencerse de que había sido su imaginación, de que el agotamiento extremo le estaba jugando una mala pasada, de que el sonido venía de afuera, de algún animal herido o de un borracho perdido en las colinas. Pero ella sabía la verdad. La había oído con la misma claridad con la que ahora oía el silencio. Y lo peor era que no había sonado como un fantasma, ni como un alma en pena. Sonaba humano, desesperadamente humano, el llanto de alguien vivo, sufriendo, atrapado en un lugar que no debería existir bajo esta casa abandonada. Cuando los primeros rayos grises del amanecer se filtraban por las rendijas de las ventanas tapiadas, Carmela por fin se permitió moverse. Tenía los músculos entumecidos por haber permanecido en la misma posición durante horas, y al levantarse, las rodillas le crujieron dolorosamente. La linterna se había apagado hacía tiempo, consumiendo las últimas gotas de aceite, dejándolas en una penumbra azulada que poco a poco se transformaba en luz. Los niños empezaron a despertarse uno a uno. Roberto fue el primero, frotándose los ojos y mirando a su alrededor desorientado, tratando de recordar dónde estaban. «¿Mamá?» «Aquí estoy, hijo», respondió Carmela, con la voz ronca por la falta de sueño. Todo está bien. Pero no todo iba bien. Y mientras preparaba el escaso desayuno de las últimas tortillas frías y el agua que había traído en una jarra, su mente volvía una y otra vez a ese grito. ¿Qué había sido? ¿Quién era? ¿Y por qué nadie más había mencionado que el sonido venía específicamente de abajo? Don Esteban había dicho que la gente oía gritos, pero lo había presentado como si fueran fantasmas, leyendas, supersticiones de gente ignorante. Nadie había dicho, «Hay alguien enterrado vivo debajo de esa casa», porque eso sería una locura, ¿verdad? Después de que los niños comieron, Carmela les dijo que iba a explorar la casa con más cuidado ahora que había amanecido.
Roberto pidió acompañarla, pero ella lo encargó de cuidar a los gemelos y al bebé en el patio, donde el sol ya calentaba las piedras y disipaba la fría humedad de la noche. «No te alejes», ordenó con severidad. «Y si pasa algo, si ves venir a alguien, grita fuerte para que pueda oírte». «¿Entendido?». Roberto asintió solemnemente, asumiendo su rol de hombre de la casa con una seriedad que le partió el corazón a Carmela. Solo tenía 11 años, no debería llevar tanto peso sobre sus pequeños hombros. Carmela regresó a la casa, iluminada por los rayos del sol que se filtraban a través del techo roto y las grietas de las paredes. La luz reveló detalles que la oscuridad había ocultado: manchas de humedad en el adobe, un nido de pájaro abandonado en una viga, y en una esquina, raspaduras en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado recientemente. Se arrodilló en medio de la sala principal, justo donde había estado sentada cuando oyó el grito. Pegó la oreja al suelo de tierra apisonada, sintiendo el frío intenso en la mejilla, y escuchó nada. Solo el latido de su corazón y el sonido lejano de niños jugando afuera. Golpeó el suelo con el puño, fuerte. El sonido fue sólido, sordo. Se arrastró 1 metro hacia la derecha y volvió a golpearlo. Lo mismo. Se movió hacia la izquierda, hacia donde las manchas húmedas eran más oscuras, y volvió a golpearlo. Esta vez el sonido era diferente, más hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas empezó a excavar en la tierra con los dedos, apartando la capa superficial de polvo. La tierra estaba suelta allí, más suelta que en el resto del suelo, como si la hubieran quitado y rellenado hacía poco. Cavó más hondo, sus uñas se llenaron de tierra húmeda y negra. A unos 20 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo que no era tierra. Era madera. Tablones de madera enterrados bajo una fina capa de tierra suelta. Una trampilla. Carmela retrocedió, jadeando, limpiándose las manos sucias en la falda, mirando el agujero que había hecho como si fuera una herida. Su primer instinto fue taparlo de nuevo, fingir que no había visto nada, agarrar a sus hijos y marcharse de ese maldito lugar de inmediato. Pero entonces pensó en el grito, en la desesperación que había percibido en esa voz. ¿Y si había alguien ahí abajo? ¿Alguien atrapado? ¿Alguien que necesitaba ayuda? ¿Podría vivir sabiendo que había oído un grito de auxilio y lo había ignorado? Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió abrir la trampilla. Carmela trabajó durante casi 1 hora, cavando la tierra con un palo que encontró en el patio, ensanchando el agujero hasta que el contorno rectangular de la trampilla quedó completamente expuesto. Era una estructura sencilla, 3 gruesos tablones de madera unidos por travesaños con una anilla metálica oxidada en un extremo que hacía las veces de asa. La madera estaba hinchada por la humedad, oscurecida por años bajo tierra, y desprendía un olor a podrido que le revolvía el estómago. Cada vez que cavaba, escuchaba afuera para asegurarse de que los niños estuvieran bien. Podía oír sus voces, Roberto cantando una canción que Tomás solía cantarles, y el sonido la anclaba a la realidad, recordándole por qué debía ser valiente. Cuando la trampilla quedó completamente expuesta, Carmela se sentó sobre sus talones, mirándola con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué había ahí abajo? ¿Un sótano? ¿Un sótano? ¿O algo peor? Apretó el anillo con ambas manos. El metal estaba frío y húmedo, cubierto de óxido que se desprendía en tonos rojizos bajo sus dedos. Respiró hondo 3 veces, ofreciendo una oración en silencio, y tiró. La trampilla no se movió. Estaba atascada, húmeda y pesada por la tierra que la cubría. Carmela plantó los pies con firmeza, dobló las rodillas y tiró con todas sus fuerzas, gruñendo por el esfuerzo. Los músculos de sus brazos, fortalecidos por años lavando ropa en el río y cargando sacos de maíz, se tensaron hasta el punto de romperse. La madera crujió, protestando,
Y entonces, con un crujido violento que sonó como un disparo en el silencio de la casa, la trampilla se levantó. Una bocanada de aire fétido escapó del agujero negro que se abrió ante ella, un aliento caliente y pútrido que olía a humanidad, enfermedad, excrementos y desesperación. Carmela se tapó la nariz con el brazo, retrocediendo instintivamente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por el hedor insoportable. Cuando el aire se aclaró un poco, se obligó a acercarse al borde y mirar hacia abajo. La oscuridad era absoluta, una negrura que parecía sólida, impenetrable. No veía nada, pero oía algo, una respiración, débil, ronca, pero definitivamente humana. ¿Hay alguien ahí? Su voz salió temblorosa, casi un susurro. El silencio se prolongó una eternidad, y entonces, desde las profundidades de aquel agujero negro, llegó una respuesta. Esta vez no fue un grito, era una voz, tan rota y ronca que apenas se reconocía como humana. Cada palabra era un esfuerzo agonizante. «Agua, por favor, agua». Carmela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No era un fantasma, no era un espíritu. Había una persona real, viva, atrapada allí abajo. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? El horror de la situación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Corrió hacia el patio, donde el cántaro reposaba junto al borde del pozo. Roberto la vio correr hacia él y se alarmó. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, hijo, quédate aquí», mintió Carmela, agarrando la jarra y una calabaza. Pero Roberto era astuto, demasiado astuto, y la siguió hasta la puerta. «Mamá, ¿qué encontraste?» Carmela se detuvo en la puerta, mirando a su hijo mayor. Podía mentirle, protegerlo de lo que estaba a punto de ver. Pero ¿de qué servía protegerlo si solo posponía la verdad? Roberto tenía que madurar rápido en este mundo cruel. Más le valía aprender que a veces la valentía significa hacer lo correcto, incluso cuando te aterroriza. «Hay alguien en el sótano», dijo simplemente. «Alguien que necesita ayuda. Voy a buscar agua. Vigila a tus hermanos y no dejes que se acerquen. ¿Entiendes?» Roberto abrió mucho los ojos, pero asintió, tragando saliva con dificultad. ¿Es peligroso? No lo sé todavía. Carmela regresó al agujero en el suelo. La luz del día que se filtraba a través del techo roto iluminaba parcialmente el sótano, revelando los primeros metros de una rústica escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Los escalones parecían podridos, peligrosos. «Voy a buscar agua», anunció hacia el agujero. «No te alarmes, estoy aquí para ayudarte». No hubo respuesta, solo esa respiración trabajosa que ahora podía escuchar más claramente. Carmela metió las piernas por el agujero, tanteando con el pie hasta encontrar el primer peldaño de la escalera. La madera crujió amenazadoramente bajo su peso, pero aguantó. Bajó un escalón, luego otro, aferrándose al borde de la trampilla con una mano mientras sujetaba la jarra y la calabaza con la otra. La oscuridad la envolvió como una manta pesada. El aire, allí abajo, era sofocante, viciado, pesado, con un calor húmedo que dificultaba la respiración. Bajó 5 escalones más y sus pies tocaron tierra firme. Estaba abajo. Sus ojos se acostumbraron poco a poco a la penumbra. El sótano era pequeño, de unos 3 por 3 metros, con paredes de tierra compactada y vigas de madera que sostenían el techo. Y en el rincón más alejado, acurrucada contra la pared, había una figura. No, no es una figura, es una persona, es una mujer. Carmela dejó escapar un grito ahogado. La mujer era vieja, de eso estaba segura, aunque era difícil discernir su verdadera edad bajo las capas de mugre y enfermedad que la cubrían. Su cabello, que antaño debió ser negro, ahora era una maraña gris y blanca, pegada a su cráneo por el sudor y la suciedad. Su ropa, harapos que antaño podrían haber sido un vestido, estaba rota y manchada.
Su piel, gris ceniza, se estiraba sobre sus huesos como pergamino. Pero lo peor, lo que casi hizo que Carmela cayera a la jarra, fue la cadena. Una cadena de hierro oxidada rodeaba el tobillo derecho de la mujer, sujetándola a un poste de madera clavado en el suelo. La piel alrededor del grillete estaba en carne viva, infectada y supuraba un líquido amarillento. La anciana levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Carmela. Eran ojos hundidos en profundas cuencas, pero aún brillaban con un vestigio de vida, de inteligencia, de humanidad que se negaba a rendirse. Tú eres real», susurró la anciana con la voz como papel arrugado. Pensé que era solo otro sueño». Carmela cruzó el espacio que las separaba en dos zancadas, arrodillándose junto a la anciana. Le temblaban las manos al llenar la calabaza de agua y acercarla a los labios agrietados de la mujer. «Toma, bebe despacio», murmuró, sosteniendo con suavidad la cabeza de la anciana. La anciana bebió con avidez, ahogándose y tosiendo, pero siguió bebiendo hasta que la calabaza se vació. Carmela la volvió a llenar y se la ofreció. Tras beber 3 tazas, la anciana se recostó contra la pared, cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas huyacías. «Gracias», susurró. «Gracias». Carmela observó la cadena, la infección, las condiciones infrahumanas en las que vivía esta mujer. ¿Cuánto tiempo? La rabia empezó a crecer en su pecho, reemplazando al miedo. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién te hizo esto?». La anciana abrió lentamente los ojos y en ellos Carmela vio algo que la heló hasta los huesos. No era solo dolor ni sufrimiento, era conocimiento, era secreto, era peligro. «Soy doña Remedios», dijo la anciana con la voz más clara ahora que había bebido. «Y si me encuentra, señora, significa que está en grave peligro, porque el hombre que me encerró aquí va a regresar. Y cuando vea que la trampilla está abierta, vendrá a asegurarse de que nadie salga vivo de esta casa». Carmela sintió que el sótano se encogía. Valilada, paredes de tierra se cerraban sobre ella como las fauces de una trampa. «¿Quién?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía que no quería oír la respuesta. «¿Quién la encerró?». Doña Remedios tosió, una tos profunda que sacudió su frágil cuerpo y expulsó una flema oscura que escupió al suelo. Al recuperar el aliento, su mirada se fijó en Carmela con una intensidad que contrastaba marcadamente con su cuerpo en deterioro. «Don Jacinto Romero». Escupió el nombre como si fuera veneno. «El hijo de los dueños de esta casa, pero no es el legítimo dueño. Nada de lo que posee es legítimo». El nombre resonaba en la cabeza de Carmela. Jacinto Romero, el hijo que vivía en la capital. El hombre que, según don Esteban, quería deshacerse de la casa. El hombre que estaba a punto de vendérsela por unos míseros 20 pesos. «No lo entiendo», dijo Carmela, aunque las piezas empezaban a encajar de una forma que le heló la sangre. «¿Por qué la tiene aquí?». Doña Remedios cerró los ojos, reuniendo fuerzas para contar una historia que, sin duda, le causaba dolor físico. Al hablar, su voz era apenas un susurro áspero, pero cada palabra resonaba con el peso de una verdad enterrada durante demasiado tiempo. «Fui la curandera de este pueblo durante 50 años. Atendí partos, curé indigestiones y quité el mal de ojo. La antigua familia Romero, que Dios los bendiga, me respetaba. Me llamaban cuando estaban enfermos. Y cuando don Jacinto llegó de la capital hace 3 años, enfermo de pulmón y tosiendo sangre, sus padres me llamaron. Él tosió de nuevo y Carmela le dio más agua, esperando pacientemente aunque cada fibra de su ser le gritaba que saliera corriendo de ese sótano. «Lo curé», continuó doña Remedios, «con infusiones de gordolobo y baños de vapor, pero mientras lo curaba, él rebuscaba entre mis cosas. Me hacía preguntas sobre plantas, sobre remedios y sobre algo más. Entrecerró los ojos, sobre grados. ¿Qué títulos? Los títulos de propiedad,
los verdaderos, los que prueban que estas tierras, toda la finca Villarreal, toda la propiedad que dice pertenecer a don Jacinto y su familia, no les pertenece. Pertenece a las comunidades indígenas, siempre ha sido así. Pero los papeles fueron robados hace 50 años, durante la Revolución, cuando los caciques locales aprovecharon el caos para apropiarse de todo. Carmela sintió un inquietante déjà vu. Era demasiado parecido a las historias que le contaba su abuela sobre cómo los ricos habían robado tierras a los pobres con documentos falsos y pistoleros. ¿Y tienes esos títulos? Doña Remedios negó con la cabeza débilmente. Los tenía. Los conservé porque el último líder de la comunidad, antes de morir, me los confió. Sabía que no tenía hijos, que nadie podría chantajearme con amenazas contra mi familia. Me los dio para que los escondiera hasta el momento oportuno para usarlos. ¿Y qué pasó? Jacinto se enteró. No sé cómo. Quizás me oyó hablar en sueños cuando tenía fiebre. Quizás alguien del pueblo se lo contó. El caso es que una noche, después de que sus padres fallecieran con una semana de diferencia, vino aquí. Me dijo que le diera los papeles o me mataría. La voz de la anciana se quebró y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. No le dije dónde estaban. Me golpeó. Me arrastró hasta un sótano que su abuelo había construido para almacenar provisiones. Me encadenó. Me dijo que me dejaría aquí hasta que me pudriera si no hablaba. «Cielos», murmuró Carmela santiguándose. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «No sé. Perdí la cuenta. Aquí abajo los días y las noches son iguales. Venía cada semana, a veces cada 2 semanas, a darme tortillas rancias y un poco de agua. Me preguntaba dónde estaban los papeles. Nunca se lo dije. Preferí morir antes que darle lo único que puede traer justicia a los pobres de este pueblo». Carmela miró alrededor del sótano, iluminado solo por la tenue luz que se filtraba por la trampilla abierta. «¿Dónde están los títulos ahora?» Los ojos de doña Remedios brillaron con algo que podría haber sido satisfacción o locura, o quizás ambas. En un lugar donde Jacinto nunca los encontrará, en un lugar tan obvio que es invisible. «Dime». La anciana dudó, observando atentamente el rostro de Carmela, como si pesara su alma en una balanza invisible. «¿Por qué estás aquí, muchacha? ¿Qué te trajo a esta maldita casa?» Carmela no mintió. Le contó todo. La muerte de Tomás, la amenaza de ser echada a la calle, los 20 pesos que le faltaban para comprar un techo para sus 4 hijos. Le contó sobre don Esteban y cómo Jacinto Romero estaba desesperado por vender la casa. Al terminar, doña Remedios soltó una risa amarga que se convirtió en otra tos violenta. «Claro que quiere venderla rápido, porque me dejó aquí para que muriera, y ahora teme que me encuentren antes de que me pudra por completo. Necesita deshacerse de las pruebas. Si vende la casa y el nuevo dueño me encuentra muerta, podrá decir que no sabía nada, que debía haber entrado a robar y me atraparon». El plan era tan cruel y calculado que Carmela sintió náuseas. «Pero estás viva, puedes testificar». «¿Declarar?» Doña Remedios volvió a reír sin humor. ¿Un viejo curandero indio contra un hombre con dinero y contactos en la capital? Me llamarían loca. Dirían que lo inventé todo para quitarle sus propiedades. Sin las escrituras originales, mi palabra no vale nada». Carmela comprendió la trampa perfecta en la que había caído. Si compraba la casa y liberaba a doña Remedios, Jacinto sabría que ella conocía el secreto. Se convertiría en un testigo que debía ser eliminado. Pero si no compraba la casa, doña Remedios moriría allí. Y con ella moriría la última esperanza de justicia para las comunidades desposeídas. «Tienes que decirme dónde están los papeles», dijo Carmela con urgencia. «Si me los das, puedo llevárselos a las autoridades. ¿Puedes qué?», interrumpió doña Remedios bruscamente. «¿Ir con el alcalde que está en la nómina de Villarreal? ¿Ir con el juez que come en la mesa de Jacinto todos los domingos? Chica, este pueblo está podrido hasta la médula.
Los únicos que pueden hacer algo con esos documentos son los de la Ciudad de México, los de la Reforma Agraria Federal. Y para llegar a ellos necesitas dinero para el viaje, necesitas contactos, necesitas no estar muerta. El peso de la situación aplastó a Carmela. Había venido buscando un techo para sus hijos y se vio atrapada en una conspiración que la colocó en el centro de una guerra entre ricos y pobres que se venía gestando desde hacía décadas. ¿Y qué hacemos?, preguntó, sintiendo lágrimas de frustración en los ojos. ¿La dejo aquí? ¿Me voy con mis hijos y finjo que nunca la vi? Doña Remedios extendió una mano huesuda y agarró la muñeca de Carmela con una fuerza sorprendente. No, vas a hacer algo mucho más difícil. Vas a comprar esta casa, vas a vivir aquí con tus hijos y vas a cuidarme mientras me recupero. Porque cuando pueda caminar de nuevo, vamos a desenterrar esas escrituras y juntas vamos a hacer lo que debió haberse hecho hace 50 años. Pero Jacinto va a creer que estoy muerto, porque les dirás a todos que esta casa está vacía y limpia, que no tiene nada de extraño, que los gritos que oyeron eran solo el viento o ratas grandes. Se tomará su tiempo antes de venir a comprobarlo, convencido de que mi cadáver se descompone pacíficamente. Y para cuando se dé cuenta de que sigo vivo, será demasiado tarde. Era un plan descabellado, lleno de problemas, que dependía de 1000 cosas que podían salir mal. Pero al mirar a doña Remedios a los ojos, Carmela vio algo que no había visto en días. Esperanza. Esperanza real, basada no en sueños, sino en la posibilidad concreta de justicia. Y lo más importante, vio una salida. Si ayudaba a doña Remedios, tendría un techo. Más aún, tendría un propósito. Tendría la oportunidad de ser parte de algo más grande que su propia supervivencia. «Los títulos», insistió Carmela. «Dime dónde están». Doña Remedios sonrió dejando al descubierto encías sangrantes donde antes había dientes. «En el pozo». «¿Eso?» Los envolví en plástico y los metí en una caja de metal. La até a una roca grande y la bajé con una cuerda justo por debajo del nivel del agua. Jacinto registró toda la casa, cavó en el jardín, derribó paredes, pero nunca se le ocurrió mirar en el único lugar donde el agua los protegería de la putrefacción. El pozo que habían cavado sus propios abuelos. Era brillante, era peligroso, era su única oportunidad. Carmela tomó otra decisión que cambiaría su destino. «Bien, lo haré. Compraré la casa, la sacaré de aquí y recuperaremos esos títulos. Pero necesito que me prometas algo». «¿Eso?» «Si me pasa algo, si Jacinto me mata o desaparezco, cuidarás de mis hijos. Te asegurarás de que sepan dónde están los papeles y qué hacer con ellos. Prométemelo en todo lo que te importa». Doña Remedios sostuvo la mirada de Carmela un largo instante. Luego asintió solemnemente. «Juro por la Virgen de Guadalupe y todos los santos. Si caes, yo te seguiré, y tus hijos sabrán la verdad». Carmela se levantó sintiendo que le temblaban las piernas, no de miedo, sino de pura adrenalina. «Subo a alimentar a mis hijos. Luego voy al pueblo a hablar con don Esteban. Al anochecer, esta casa será oficialmente mía. Y luego bajaré y la quitaré de esa cadena, aunque tenga que romperla a pedradas». Ella comenzó a subir las escaleras, pero la voz de doña Remedios la detuvo. «Chica». «¿Sí? ¿Cómo te llamas?» «Carmela, Carmela Ruiz». «Carmela», repitió la anciana saboreando el nombre. «Que Dios te bendiga, Carmela, porque acabas de entrar en una guerra. Y las guerras son sangrientas». «Ya perdí a mi marido», respondió Carmela desde las escaleras. Su voz resonó en el sótano. «No tengo nada que perder, salvo a mis hijos, y por ellos, por ti y por todos los que han sido robados, lucharé hasta mi último aliento». Subió los escalones podridos, salió del sótano y volvió a colocar con cuidado la trampilla, cubriéndola con una fina capa de tierra. Tenía que parecer como si nadie la hubiera tocado.
Afuera, el sol de media mañana brillaba con cruel indiferencia sobre la colina de las almas. Roberto la esperaba en la puerta, con los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Madre? Carmela abrazó a su hijo, apretándolo contra su pecho. Todo va a estar bien, hijo. Vamos a tener una casa. Pero primero, vamos al pueblo. Tengo que hacer un pacto con el diablo. El camino de regreso al pueblo fue más rápido que la subida, impulsado por la adrenalina y la determinación que ahora corrían por las venas de Carmela como fuego incandescente. Los niños la siguieron en silencio, percibiendo que algo fundamental había cambiado en su madre, algo que los asustó un poco, pero también los hizo sentir extrañamente seguros. Roberto caminaba a su lado, cargando a Sara Lucía, que se había quedado dormida sobre su hombro. Cuando llegaron a la tienda de don Esteban, alrededor de las 2 de la tarde, el tendero atendía a una clienta, pesando medio kilo de azúcar en su báscula oxidada. Al ver entrar a Carmela, cubierta de polvo y con esa mirada desenfrenada, dejó caer la cuchara de azúcar, derramando granos blancos sobre el mostrador. «¿Carmela? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien, don Esteban», respondió con una tranquilidad que no sentía. «Pasé la noche en la casa. No hay fantasmas, no hay espíritus. Es solo una casa vieja que necesita reparaciones. Quiero comprarla». La clienta, una mujer gorda con un chal negro a quien Carmela reconoció vagamente de la iglesia, se santiguó rápidamente. «¿Pasaste la noche en la casa de los gritos? ¿Con tus hijos? Chica, estás loca». Carmela la ignoró con la mirada fija en don Esteban. ¿Envió él el telegrama? El tendero asintió lentamente, aún procesando lo que Carmela le acababa de decir. «Sí, lo envié esta mañana temprano. Pero Carmela, la verdad es que no me lo esperaba. Es decir, pensé que cuando vieras la casa de día, cuando sintieras el lugar, cambiarías de opinión». «No la cambié. La casa está perfecta». «¿Cuánto tiempo tarda en responder?» «El telegrama llegará a la capital en unas horas. Si Jacinto responde hoy, podríamos tener noticias mañana al mediodía». «Bien». Carmela metió la mano en su blusa y sacó el dinero que tenía escondido, los 19 pesos y 50 centavos que representaban todo lo que poseía en el mundo. Los colocó sobre el mostrador, encima del azúcar derramado, con un golpe seco que sobresaltó a la clienta. «Aquí tiene 20 pesos. Dígale que es mi última oferta. Si no acepta, puede quedarse con su maldita casa hasta que se le caiga encima». Don Esteban miró el dinero como si fueran serpientes enroscadas. «Carmela, pidió 500. Está desesperado, don Esteban. Tú mismo me lo dijiste. Nadie va a comprar esa casa. Nadie, excepto una viuda loca con 4 hijos y sin otra opción. Él lo sabe. Yo lo sé. Y 20 pesos son 20 pesos más de lo que va a conseguir de cualquier otra persona. Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí». La lógica era irrefutable, y don Esteban lo sabía. Suspiró, recogiendo el dinero y guardándolo en su caja fuerte detrás del mostrador. «De acuerdo, le enviaré otro telegrama con su oferta, pero no puedo prometer que la acepte». «Aceptará», dijo Carmela con una seguridad que no lograba identificar. Quizás provenía de doña Remedios, quizás de la certeza de que el destino la había puesto en ese camino por alguna razón. El cliente seguía mirándolos con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «¿De verdad no oíste nada anoche? ¿Ni un solo grito?» Carmela la miró fijamente a los ojos y mintió con la naturalidad de quien acaba de aprender que a veces las mentiras son la única forma de proteger la verdad. «Nada, solo silencio y paz. La gente inventa historias porque le teme a lo que no entiende. Esa casa está vacía y limpia». La mujer no parecía convencida, pero se encogió de hombros y salió de la tienda murmurando oraciones. Don Esteban esperó a que se cerrara la puerta antes de volver a hablar. «Carmela, ¿en serio no pasó nada?» Ella le sostuvo la mirada sin pestañear. «No hay nada que necesite saber, don Esteban. Créame.
y, curiosamente, confiaba en ella. Quizás porque había algo en los ojos de Carmela que le recordaba a los revolucionarios que había visto en su juventud, esa mezcla de desesperación y determinación que convertía a la gente común en héroes o mártires. Carmela y sus hijos pasaron el resto del día en la plaza, esperando. No tenían a dónde ir. La casa de la hacienda ya no era suya, y don Esteban les ofreció alojamiento en la pequeña trastienda de su tienda, pero Carmela se negó. No quería deber más favores de los estrictamente necesarios. Compraron tortillas y frijoles con las pocas monedas que don Esteban les prestó como enganche para la casa, suponiendo que la venta se concretara. Los niños se sentaron en la banca del parque mientras Carmela observaba el horizonte, con la esperanza de ver al mensajero telegráfico llegar corriendo de la oficina. El sol comenzaba a ponerse cuando por fin llegó. Un chico delgado de unos 16 años, sudando y jadeando, agitaba un papel amarillo en el aire. «Don Esteban, don Esteban, telegrama desde la capital». Carmela se levantó tan rápido que casi tiró a Lucía de su regazo. Corrió tras el chico y lo alcanzó en la puerta de la tienda justo cuando don Esteban salía a recibirlo. El comerciante abrió el telegrama con manos temblorosas, lo leyó en silencio y luego miró a Carmela con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Aceptó?», dijo simplemente. «Jacinto aceptó los 20 pesos. Dice que vendrá el sábado a firmar los papeles ante el notario». 3 días. Carmela sintió que se le doblaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse firme. Había ganado la primera batalla. Ahora comenzaba la guerra. «Gracias, don Esteban». «Carmela». El tendero la agarró del brazo, bajando la voz para que el mensajero no la oyera. «Hay algo más. Al final del telegrama dice: confirmar que la propiedad está vacía y en buen estado. Enviaremos un inspector mañana viernes. ¿Entiendes lo que significa?». A Carmela se le paró el corazón. Claro que lo entendía. Jacinto iba a enviar a alguien a revisar la casa antes de la venta oficial. Y si alguien encontraba la trampilla abierta, si encontraban a doña Remedios viva en el sótano, todo se derrumbaría. ¿A qué hora llega el inspector? No lo dice, probablemente por la mañana, para tener tiempo de volver ese mismo día. Carmela hizo los cálculos rápidamente. Caería la noche en menos de 1 hora. Tenía toda la noche para prepararse. Tenía que volver a la casa, asegurarse de que la trampilla estuviera perfectamente tapada, ocultar cualquier evidencia de que alguien hubiera estado allí y, lo más importante, mantener a doña Remedios callada y oculta. Está bien, no hay problema. Pero había un problema enorme. Y mientras Carmela caminaba de regreso a la colina de las Almas, con sus hijos siguiéndola en la creciente oscuridad, supo que las siguientes 24 horas determinarían si vivían o morían, si lo ganaban o lo perdían todo. Llegaron a la casa cuando la luna estaba alta, proyectando sombras plateadas sobre el adobe desmoronado. Carmela encendió la única vela que tenían, entraron todos juntos y ella cerró la puerta con la gran piedra. Los niños estaban exhaustos, demasiado cansados para hacer preguntas, y los acostó en la habitación trasera, donde el techo estaba intacto. «Duérmete», ordenó con dulzura. «Mañana será un día largo». Roberto la miró con ojos que parecían demasiado mayores para su edad. «¿Viene alguien?» «Sí, pero será alguien que no debería ver nada. Así que necesito que se porten muy bien, que guarden silencio y que no salgan de esta habitación hasta que yo les diga». «¿Entendido?». Los 4 niños asintieron solemnemente. Carmela les besó a cada uno en la frente, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad. Eran tan pequeños, tan vulnerables, y los estaba poniendo en una situación que podría costarles la vida. Pero no había vuelta atrás. Solo había avance. Cuando los niños se durmieron, Carmela levantó con cuidado la trampilla y bajó al sótano con la vela y más agua. Doña Remedios estaba despierta. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un animal nocturno. «Mañana viene un inspector»,
le dijo Carmela sin rodeos. Jacinto lo manda a comprobar que la casa esté vacía. No puedes hacer ni un ruido, ni un solo ruido. ¿Entiendes? La anciana asintió. Entiendo, pero Carmela, esa cadena... Se señaló el tobillo. Si alguien baja con una linterna, la verá brillar. Tenía razón. La cadena era demasiado visible. Carmela recorrió el sótano con la mirada, buscando una solución, y entonces la vio. Un montón de sacos viejos en la esquina opuesta, cubiertos de moho, pero aún intactos. Te voy a cubrir con esos sacos, y te quedarás completamente quieto debajo. Aunque oigas pasos arriba, aunque oigas voces, no te muevas. No respires con dificultad. Sé una estatua. Doña Remedios mostró sus encías en lo que parecía una sonrisa. He sobrevivido meses aquí abajo, niña. Puedo sobrevivir un día más siendo invisible. Carmela arrastró los sacos, cubriendo con ellos la figura encorvada de la anciana, creando lo que parecía un simple montón de tela podrida abandonada en un rincón. Al terminar, retrocedió un paso para evaluar su trabajo. Parecía convincente. Nadie que bajara corriendo las escaleras encontraría nada sospechoso. Subió, cerró la trampilla y pasó las 2 horas siguientes cubriendo meticulosamente cada centímetro de tierra, apisonándola con una piedra plana hasta que no quedó rastro visible de que el suelo hubiera sido tocado. Barrió el polvo suelto en los rincones, distribuyó los escombros de forma natural y finalmente se permitió respirar. Salió al patio y miró todo. Vimaiu y miró el pozo. Abajo, sumergidos en aguas oscuras, se encontraban los hechos que podrían cambiar la vida de cientos de familias. La evidencia que podría destruir a hombres poderosos. El secreto por el que vale la pena matar para protegerlo. Tendría que esperar. Primero tenía que sobrevivir al día siguiente. Luego vendría el resto. Se sentó con la espalda contra el muro de piedra, observando la luna moverse lentamente por el cielo, y rezó. Rezó por fuerza, por sabiduría, por protección. Rezó por sus hijos dormidos que no merecían estar en medio de esta pesadilla. Rezó por doña Remedios, encadenada bajo tierra. Y rezó por sí misma, porque sabía que lo que se avecinaba requeriría más coraje del que creía poseer. El amanecer llegó demasiado rápido, tiñendo el cielo de colores que parecían demasiado hermosos para el día que se avecinaba. Y con la luz llegó el sonido de pasos subiendo por el sendero. El inspector había llegado. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más difíciles. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.